Tenía yo un jefe que era muy misógino conmigo. Mis papás decían que yo era la mejor, pues yo tenía que ser la mejor. Quizás si mis hijos y yo nos morimos, eso será mejor. Una mujer que representa la fuerza, la disciplina y el coraje de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos con un sueño y una gran determinación. Llegó mi familia a vivir a la casa de un amigo y su casa era chiquita porque pues era él y sus 2 hijos, así que ellos se fueron a una habitación y nos dejaron a nosotros en la otra habitación. Originaria de Tenancingo, Estado de México, emigró en busca de seguridad y oportunidades, enfrentando obstáculos en un país nuevo sin dominar el idioma y comenzando desde cero. En los apartamentos, cuando tenían puerta de cristal, yo limpiaba las ventanas y aspirábamos las entradas. Físicamente no estaba acostumbrada a trabajar tan duro. Lo que inició como un trabajo de limpieza se transformó con preparación y constancia en una carrera sólida dentro del mundo de los impuestos. Era una oficina de los años 70, yo creo. O sea, feo, muy oscuro. Fundadora de Cost Consulting Services, una compañía reconocida y en crecimiento, certificada por el IRS y el CTEC. Porque la oficina no está hecha para mí. Bueno, sí, ahí trabajo, pero está pensada en cómo quiero que ellos se sientan. Su historia es la de una mujer que no solo rompió barreras en un campo dominado por hombres, sino también la de una madre que con esfuerzo y fe logró construir una familia unida y un legado de empoderamiento para otras mujeres latinas. Apóyanos para seguir resaltando a los latinos que están haciendo grandes movimientos en Estados Unidos, suscribiéndote a nuestro canal. Hoy con nosotros, Jasmine Cox. Bienvenidos. Mi nombre es Pedro Escárcega. Yo soy Erwin Alcántara. Y esto es... ¿Cómo lo logré? Ahorita está nerviosa y 3 doritos más tarde. Mira que sí estoy temblando. No, tranquila. Es que me van a Te vas a preguntar nada, solamente queremos que nos compartas tu historia y deberíamos de comenzar por... Hay varias cosas que yo he pensado que nunca he dicho, pero que... y se los voy a comentar aquí. Siento que las mujeres de mi época, tengo 46 años, siento que fuimos como, nos obligamos mucho a ser la mamá, la mujer, la esposa, la perfecta. Y olvidamos un poco tu vida personal, porque tienes que hacer ejercicio, pero tienes que comer bien, pero tienes que ir por tus hijos, pero tienes que trabajar, pero tienes que lavar, pero tienes que atender la casa. Entonces, te exiges tanto a ti misma y la sociedad alrededor. Si no eres ese tipo de mujer, entonces no eres de las mejores mujeres. ¿Crees que tenga que ver un poco la forma en la cultural y la educación dentro de la perfección y de que la mujer tiene que para estar a un cierto tienes que estar, nivel? Exacto, tienes que estar a un cierto nivel para ser una mujer en toda la expresión de la palabra. Yo siempre he sentido, personalmente, mucha presión. O sea, de que, ¿qué comes? ¿Y cómo te mantienes tan delgada? Y que tienes que leer y que tienes que ser una mujer culta. Pero también tienes que ir a la escuela. Pero ser una buena mamá, pero ser una buena hija, pero ser una ejecutiva. Y además revisar que la ropa se lavó, que los bills se pagaron, que ir a hacer la compra todos los fines de semana. O sea, desde lo más delicado hasta lo más importante, pero uno se exige demasiado. Y demasiado tanto que a veces tu vida como persona, como individuo, como mujer, la dejas pasar. A mí me pasó, cuando me doy cuenta, mis hijos ya tienen 25 años, ya se fueron mis mejores años y yo estoy ahora como que tratando de encontrar ahora otro camino, un comienzo nuevo. Porque tus hijos, tu casa y tu trabajo son todo en la vida. ¿Crees que esa presión social hace que algunas personas se preocupen tanto por el exterior que olvidan mirar hacia el interior y preguntarse a sí mismos si sí están bien? Si les gusta su vida o no, o si simplemente se están dejando llevar por la presión social. Más bien pienso que la abnegación te hace ponerte en segundo lugar. Porque no es tanto cómo te ven fuera, sino qué tan buena mamá quieres ser, qué tan buena esposa quieres ser, qué tan bien físicamente quieres estar. No es cómo te ven, es más bien que tú siempre estás en el segundo nivel. Primero los hijos, primero el trabajo, primero el esposo. No importa que yo me duerma al final, no importa que yo me duerma primero, no importa que yo no alcance a comer, cosas así. Inclusive las mamás, bueno, creciendo yo recuerdo mucho que siempre mi mamá decía, coman ustedes, yo me lleno. Y ese tipo de cosas, y yo decía, no, podemos compartir y aunque sea poco, pero hay para todos. Justo me está haciendo clic porque es mucho de abnegación y
de poner a todo mundo antes que a ellas, y es casi una cuestión cultural, creo. Sí, pero también es un poco de egoísmo para nosotras mismas, porque tenemos derecho a decir no quiero, no puedo, ahora no me quiero levantar tan temprano, o tú asegúrate de tu ropa cuando ya tus hijos están grandes. Se vale decir, no tengo ganas de ir a una fiesta donde te están obligando, pero no está muy bien visto. De hecho, hay muchas cosas que no están muy bien vistas. Por ejemplo, no imagino a una mamá que ya tiene hijos y todo esto que le diga a su esposo, quiero irme de viaje yo sola, porque quiero descansar. Eso en nuestra cultura se ve como que no puede ser bueno, ¿me explico? Cuando... Simplemente no existe. Ajá. Una vez Simplemente no mi esposo me lo dijo y yo le dije, ¿qué? Yeah. ¿Te casaste? O sea, ¿sí entiendes? Pero obviamente porque él y yo chocamos en muchas cosas de cultura. Pero Sí. para él era súper normal decirme, oye, me quiero ir con mis amigos a Costa Rica. Y yo, ¿qué? Absolutamente no. Sí, cuando yo estaba en ese matrimonio también con la mamá de mi hijo, que es americana, y un día una amiga me llama y me dice, hey, tengo boletos para un concierto de Enrique Iglesias en Atlantic City, hace muchos años. Literal, yo ya estaba acostado. Y me dice, ve. Y yo me quedé así, like, solo tienen un ticket, no podemos ir los dos. Y me dice, yo no quiero ir, te estoy diciendo que vayas. Le digo, es mi amiga. Y dice, sí, yo sé, ve. Sí, es que es cultural. Y es lo más normal para ella. Yo viajé mucho estando dentro de ese matrimonio, solo o con amigos, y es increíble cómo uno aprende que lo que nos decían que se veía mal o estaba mal, en realidad es solamente una perspectiva cultural. Exactamente. Y que nada tiene de malo que tú quieras hacer también tu Al espacio. contrario. Pero creo que todo eso se debía también entre generaciones que crecieron como con el machismo durante muchos años. En México el machismo, sin mentir, aún sigue siendo predominante. Y es que aprendemos de lo que vemos y de lo que tenemos a nuestro alrededor. Ajá. Entonces, yo creo que yo crecí en un ambiente bien tradicionalista. Todos teníamos que atender a mi papá. A mi hermano no, pero a mi papá sí. Sí. Ujú. Entonces, ahora hay algo en lo que mi esposo se da cuenta que yo no estoy enojada con él. Cuando yo le pregunto qué quiere de comer, es porque no tiene problema. Pero si yo no le pregunto si tiene hambre o qué quiere de comer, entonces estoy enojada. Porque mi mamá me lo enseñó así. Digo, nunca me dijo, pero cuando mi mamá estaba enojada con mi papá, no le preguntaba si tenía hambre. Es que me estás trayendo un montón de flashbacks y casi quiero ser yo interesado porque cuando mi papá llegaba de trabajar a casa, lo primero que hacía mi madre era arrodillarse a quitarle las botas de trabajo. Y a mí desde esa edad me explotaba el cerebro y yo decía, pero Que lo hiciera. ¿por qué? Ajá, me explico. Y a mí, a lo mejor es su forma de demostrarse amor, pero a mí se me hacía muy injusto porque ya era nada más de estirar el pie y ella sabía exactamente que tenía que agacharse a quitarle los zapatos. Entonces dices, like, o lo repites, como siempre decimos, o lo detienes. O lo rompes. Sí. Y en su caso siempre cuando en años anteriores, ahora sí ya se siente diferente, pero en años anteriores se sentía la satisfacción de tener como al hacer todas estas tareas como para ser bien vista y eso, sentía la satisfacción. ¿Sabes qué? No porque me vieran bien, porque a lo mejor no se daban cuenta de muchas cosas que yo hacía. Okay. Más bien me sentía yo bien conmigo misma a Sí. saber que estaba cumpliendo todos mis roles. Como el papel. Sí. O sea, en realidad no es el qué dirán, porque hay muchas veces que no te ven si te duermes tarde, si te levantas temprano. No, yo creo que más bien es la satisfacción de hacer lo mejor en todos los aspectos de lo que una mujer tiene que ser. Pero insisto, siento que eso ha sido bastante, o sea, ha sido tanta presión que hemos tenido las mujeres durante tantos años, que a mí sí me gustaría, si yo tengo que hablar con una joven y he hablado con mi nuera, por ejemplo, y decir, se vale que un día no te quieras levantar a las 5 de la mañana para ir al gym, se vale. No sientas esa presión solo porque es que las mujeres tenemos que comer bien y que alimentar bien a los hijos y que llevarlos a su clase de natación y de karate. Y no sé, o sea, llega un momento en que humanamente no es posible y no es sano tampoco. Porque al final del día mujeres siguen siendo seres humanos que
que realmente tienen fallas y también tienen límites. Menciona algo muy importante que desde pequeña fue como inculcada con esas tradiciones. ¿Recuerda cómo fue su niñez? Sí, fíjate que mi niñez, yo fui muy rebelde desde chiquita. Era súper rebelde. Pues de una manera muy sutil sigues. Sí. Mis papás sí batallaron un poco mucho conmigo, pero siempre viví alrededor de una familia como muy numerosa. Acostumbrábamos mucho a reunirnos con mis primas, éramos mucho más mujeres que hombres. Crecí en un hogar de gente bien trabajadora, mis papás, y también fue al mismo tiempo fui una niña un poco dejada, como desatendidos fuimos, mis hermanos y yo, pero porque mis papás tenían que trabajar, trabajaban los dos, entonces crecimos muchos años, ellos y yo, tratando de cuidarnos nosotros solos, pero siempre con la satisfacción de que mis papás hicieron lo mejor posible por darnos lo mejor que se podía en aquel entonces. Y yo creo que es parte de la cultura que aprendemos sin que nos los enseñen, de que lo primordial, lo más importante es proveer para tu familia. La familia también sí, es algo muy importante. Y yo fui mamá soltera muchos años y mi objetivo, yo fui una mamá ausente también, porque mi objetivo era que a mis hijos no les faltara nada económicamente. Y lo hice bastante bien, pero ahora me arrepiento de que le di prioridad a la estabilidad económica, a estar más presente en la vida de mis hijos. Pero sentía que no tenía otra opción y en realidad no existía otra opción. Exacto. No fue algo que yo elegí, fue el papel que me tocó en ese momento. Y yo recuerdo que mi hijo grande me decía que lo llevara a la escuela, que le hiciera de comer y todo. Y le decía, hijo, es que o te llevo a la escuela o te compro comida. Sí, porque muchas veces los sacrificios de no estar con ellos es precisamente para que ellos estén mejor. Uh-huh. Entonces es como que, ok, tengo la opción de quedarme en casa y en tu caso ser una buena madre, o voy a buscar para que cenen muy bien en comparación a otras personas con otras carestías. Pero fíjate, después me di cuenta con el paso de los años que hubiera podido hacer mejor las cosas. Y yo creo que a muchos nos pasa, porque no somos perfectos y sabemos que hemos cometido errores, pero por ejemplo, mi hermana es divorciada y estuvo muchos años también cuidando a sus hijos, educándolos, pero ella nunca ha trabajado. Ella nunca ha trabajado y ha cuidado físicamente, ha estado presente con sus hijos, pero porque a ella pues tenía la ayuda económica del papá de los hijos. Entonces, eso y algunos sacrificios y pues muchos ajustes económicos, ha podido estar físicamente presente con sus hijos. Entonces, yo creo que hay de las dos partes. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mi hermana nunca le ha gustado trabajar tanto como a mí, pero siento que yo soy un workaholic person porque me encanta trabajar. Y cuando estoy aburrida y no tengo nada que hacer, trabajo. Pero es un privilegio que te encante hacer lo que haces. Sí, yo amo lo que hago. Eso yo creo que es como casi una bendición que te paguen por hacer lo que haces, y más que al hacer lo que haces estás ayudando a otras personas y enseñándoles. Estás ganando tu dinero, y estás dando salarios, estás cuidando de otras familias. Pero también, regresando un poquito a tu historia antes de venir para acá, eras la hija mayor. Soy. Eres la hija mayor. Desde entonces eras y ahora eres. ¿Cómo eso ayudó a forjar el carácter de responsabilidad que tienes? ¿Crees que tuvo algo que ver? Absolutamente. En un momento de la historia de la vida de mi familia, yo fui la proveedora de mi familia también, de mis papás, de mis hermanos. Hubo una época difícil en México en el 98, en el 94, hubo la devaluación económica y tuvimos muchos problemas económicos nosotros, y entonces tuve yo que buscar un trabajo, y llegó un momento en que mucho de la manutención de la familia caía sobre mis hombros, y yo siendo pues la hija, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre me sentía como comprometida a cuidar de mis papás todavía y de mis hermanos siempre, así que yo creo que, y otra cosa es que esto es
esto no me gusta, pero mis papás siempre lo hicieron. Me pusieron siempre de ejemplo con mis hermanos. Y no me gusta porque a ellos les molestaba mucho que me dijeran, es que Yasmín... Y regresamos a la presión. Te estaban poniendo presión en una responsabilidad que tú no pediste tener mientras te ponían de ejemplo. Exacto. Y siempre tenía que ser la mejor en todo. Porque si mis papás decían que yo era la mejor, pues yo tenía que ser la mejor. Y yo siempre fui la mejor. Intenté ser la mejor en todo lo que yo hacía. Pero eso implicó muchos sacrificios. Muchos sacrificios. Yo recuerdo que... Es un chiste. Yo recuerdo que una vez saliendo de la universidad con mis hijos ya grandes, les dije que el promedio que yo había tenido en la escuela, en la universidad, era 9.99 literal. Y me dicen, wow, León, es que ya no me sabe. Yo quiero como un 11. Un 11. Y me decían ellos, está exagerando. No, no es exageración. O sea, uno se hace tan adicto a eso que dices, ya no es suficiente un 10. O sea, ya allá no hay el... plus, no, es como 10 y es todo lo que es lo máximo. Pero siempre sentí presión, siempre, todo el tiempo. De alguna manera retorcida, esa presión te ha llevado a tener un toque casi perfeccionista que es muy bueno para lo que te dedicas. Definitivamente, sí, porque si yo trabajara en arte, por ejemplo, o en otra cosa... Abstracto. Sí. No podría. Yo siempre he dicho que tengo la parte racional de mi cerebro desarrollada. Sí. Sí soy muy cuadrada y en el trabajo que hago debe de ser, porque 1 más 1 deben ser 2. No. Y no hay de otra. No. Pero sí me ha... toda la experiencia que he tenido yo desde niña de ser la más grande... y la que tiene la universidad, la que tiene la escuela, la que se vino a Estados Unidos. Siempre he sido como el referente. La del negocio en Estados Unidos. Sí, definitivamente me siento orgullosa por lo que he hecho, porque me ha costado demasiado, pero por el otro lado también que me pongan de ejemplo es mucha presión. Es una responsabilidad. Que a veces sientes que no pediste por ella. Es importante que mencione que usted es una persona muy trabajadora. ¿Recuerda cómo empezó? ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos? ¿Cuáles eran las primeras tareas que...? Bueno, es chistoso porque he escuchado muchas experiencias en este podcast y todos tenemos muchas similitudes. Mucho. Yo creo que todos. Nunca he escuchado a alguien que le haya ido súper facilito aquí en este país. Pero yo en realidad comencé a trabajar desde México. Okay. Yo, cuando iba yo a entrar a la preparatoria, pasé el examen porque tienes que aplicar un examen para ver si eres aceptado en la escuela pública. Yo lo pasé, pero en ese momento ya mis papás no tenían dinero para pagarme la inscripción. Así que yo le dije a mi papá, no te preocupes, yo me voy a estudiar otra cosa, secretariado u otra cosa, y dentro de un año yo puedo volver a aplicar. Pero no, eso no sucedió. Así que mientras una cosa u otra, yo empecé a trabajar de secretaria en México. Y fue que con ese trabajo yo empecé a ayudar a mis papás en la casa. Entonces empecé a trabajar de secretaria allá. Después empecé a buscar otros trabajos porque me fui a vivir a Ixtapan de la Sal. Okay. Y ahí empecé a trabajar en hoteles, pero siempre en la contabilidad, siempre me gustó. Okay. Y esos fueron mis primeros trabajos. Pero cuando llegué aquí, ya teniendo la universidad terminada, teniendo un negocio en México que ya estaba corriendo, porque en México yo tenía un negocio igual que aquí, pues tuve que volver a comenzar desde cero y eso fue muy, muy fuerte, muy difícil para mí, físicamente muy fuerte. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que vinieras a este país y ya prácticamente estabas iniciando con tu carrera y tenías tu propio negocio? ¿Cuál fue el detonante que tuviste que poner tierra de por medio? La seguridad de mi familia. Sí, tuvimos una situación muy difícil allá en México. Y justo yo creo que en una de las mejores etapas de mi vida profesional en México tuve que dejarlo. Y fue muy triste. Sí, fue muy triste porque yo me había titulado ese mismo año, en el 2016, yo terminé la universidad. Y yo me había titulado hace poquito. Entonces, yo recuerdo haber comprado mi primer carro nuevo ese año. Muchas cosas pasaron ese año, pero también tuvimos problemas de seguridad en mi familia. Y decidí cambiar todo por la seguridad de mis hijos. Llegas aquí y ¿qué fue chistoso porque a hacer? Nosotros llegamos, nos venimos por tierra, teníamos visa de turista, entonces eso fue una ayuda. No tuvimos que sufrir tanto.
llegamos, pasamos la frontera en el carro nuevo que teníamos, que era lo único que teníamos. ¿Te lo trajiste? Sí, me lo traje, era lo único que yo tenía. Y yo decía, ¿cómo me voy a mover allá? Por lo menos, pues, aquí sin carro no eres nada. Entonces llegamos llegó mi familia a vivir a la casa de un amigo, Elvis Rosales. Uh-huh. Él fue el único amigo que yo tenía en este estado cuando llegué, y llegamos a su casa, y yo recuerdo haber hablado con él, y él se portó súper bien con su esposa, porque me dijo, ustedes pueden vivir en mi casa un mes, uh-huh, sin pagarme nada, para que ustedes se estabilicen, busquen un trabajo. Y su casa era chiquita porque pues era él y sus 2 hijos, así que ellos se fueron a una habitación y nos dejaron a nosotros en la otra habitación. Y estuvimos así viviendo un mes. Nosotros 4 en una habitación que nos habían ayudado, nos las habían prestado. Uh-huh. Eso fue una ayuda. Gigante. Porque venir aquí sin tener nada, sin tener a nadie, y él y su esposa que nos brindaron, yo siempre he estado agradecida con él, siempre voy a estar agradecida con él. Persona. Porque además nunca, obviamente nunca nos pidió nada a cambio, solo ustedes enfóquense a buscar su trabajo y ustedes tienen un mes para hacerlo. Y sí, en un mes uh-huh, pudimos rentar una casa y entonces nos salimos de ahí. Pero yo comencé a trabajar como todos, o sea, en lo que se podía. ¿Recuerda cuál fue su primer trabajo? Limpiar ventanas en los apartamentos. Cuando tenían puerta de cristal, yo limpiaba las ventanas y aspirábamos las entradas. ¿Cuánto tiempo duró trabajando en eso? Ay, duré súper poquito porque yo me cansaba demasiado. Yo decía, yo me voy a morir con este trabajo porque nosotros llegamos en septiembre y duré ahí hasta solo en diciembre. En diciembre uh-huh, ya cambié de trabajo a una oficina. Pero más que el esfuerzo físico, psicológicamente uno tiene que ser muy fuerte. Porque muchas personas vienen de tener una vida muy estable o muy fructífera y de repente llegas aquí y aquí no importa si tienes una carrera, no importa si estás sano, no importa la edad que tengas, se tiene que trabajar en lo primero que se encuentra, al menos cuando recién llegas. Entonces la fortaleza mental para que la autoestima de uno no caiga al suelo debe ser muy fuerte. Y yo creo que eso mismo te impulsa, a mí me impulsó a decir, uh-huh, yo no puedo estar haciendo esto. Es ahí donde dices, me regreso o saco fuerzas y voy a hacer algo. Mira aquí. Que yo recuerdo que llegábamos a los complejos de apartamentos y llegábamos a la oficina a limpiar, y yo veía a la gente que trabajaba en la oficina y yo decía, es que yo debo estar ahí, yo debo estar aquí, pero no por otra cosa, sino porque toda mi vida lo había hecho. Y decía, no es posible que ahora esté comenzando cuando mis hijos ya son adolescentes, cuando yo tengo casi 40 años, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo debería de regresarme. ¿Te pasó por la mente? Sí, claro, por supuesto. Porque ganaba bien poquito, trabajaba un montón, físicamente no estaba acostumbrada a trabajar tan duro, y psicológicamente también te da un bajón porque dices, ¿de esto voy a trabajar siempre? No es posible. Pero también te enseña a apreciar lo que tenías o lo que puedes tener, ¿no crees? Te enseña a apreciar definitivamente, pero también te obliga a mejorar también, uh-huh, porque o puede ser que te truenes y que digas, pues ok, esto es lo que hay, aquí sigo, y conformarte con eso, o puede llegar que digas, no, yo no puedo estar haciendo esto siempre. O sea, para comenzar, digo, uno no es Superman para que llegues y te den un puesto de dirección en una compañía, y todos los que hemos estado en nuestra mesa hemos empezado trabajando para alguien, a lo mejor no en lo que te gusta, pero trabajado para alguien, aprender, pagar el precio, porque es un precio muy alto que se paga también. Y es un énfasis que siempre tratamos de hacer aquí, porque es importante decir que nada es fácil y que hay un precio que pagar si quieres hacer algo diferente a lo que los demás hacen. Sí, yo lo he oído como la curva del aprendizaje, porque siempre cuando no tienes experiencia, cuando vas comenzando con algo, pues lo que te quieran pagar con tal de que tú aprendas. Pero he oído un común denominador en todos los que hemos estado aquí, que yo estuve ahí mientras necesité aprender.
Pero cuando yo ya estaba listo con los conocimientos que yo tenía, decidí emprender. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a todos. ¿Qué es lo que resuena entre todas estas palabras que usted comenta? ¿Cómo es que era para usted, como usted decía, veía a las personas en la oficina sabiendo que ya usted había hecho lo imposible por estudiar, titularse, llegar a Estados Unidos y ver todo eso? Entonces, era lo que más motivaba en lugar de utilizarla como más para abajo, era lo que más le impulsaba. Era lo que más me impulsaba, porque decía, siempre he sido competitiva conmigo misma y siempre he tenido el chip de que yo puedo hacer mejor las cosas. Y muchos ojos estaban puestos en mí, mi familia básicamente, mis hijos. Entonces yo no podía permitirme en ese momento fallar. Y de ahí fue que eso me ayudó definitivamente, porque yo recuerdo haber pensado qué voy a hacer, cómo a dónde pedir trabajo, cómo comenzar, con quién. Yo no conocía a nadie. Y Elvis, aunque es mi amigo, su área de trabajo es diferente, totalmente diferente. Entonces yo me acuerdo que él me decía, pues yo le puedo dar trabajo en el restaurante, pero usted no habla inglés. ¿Cómo se va a comunicar con la gente? Y aunque yo le decía, es que yo sé de costos, yo sé de inventarios, yo sé de finanzas, sí, pero no hablo inglés. ¿Cómo crees que afectó de las dos maneras, positiva y negativamente, el hecho de que siempre decimos que una pareja es muy importante cuando se tiene por el apoyo y porque siempre detrás de un gran hombre nos enseñan que hay una gran mujer y viceversa? No tener a la pareja, estar sola y siendo madre, ¿cómo le hiciste para salir adelante sin ese apoyo? Mira que al principio fui mamá soltera y después me casé por primera vez y ahora mi esposo actual es mi segundo matrimonio. Pero siento yo que el primer matrimonio fue más por la necesidad de que mis hijos tuvieran una imagen paterna a que yo necesitara apoyo, porque yo fui la proveedora en todos esos años de todas maneras de mi casa. Una vez más poniendo a los demás por encima de ti. Sí. Yo decía, mis hijos están bien cuidados con él, ellos lo quieren como papá, fue muy buen papá para ellos, pero yo seguí siendo la proveedora de todos modos. Es como de esas personas que se aparecen en tu vida para enseñarte algo dentro de un momento específico. Cumplió su propósito, pero llegó un momento en que simplemente las metas que él tenía y las metas que yo tenía llegando a este país fueron por caminos distintos. Entonces yo buscaba más apoyo, más empuje, y él siempre como que me detenía porque pues yo tenía que mantener a todos, no era nada sencillo. Entonces me divorcié estando en este país. Era como un problema más de ambición. De superación, pienso yo. Diferentes visualizaciones de vida. La tuya era más apostar por más alto, la de él era como algo medio mantenerte y ya. Lo que caiga es suficiente. Fue difícil y quiero hacer un espacio porque yo creo que la época más difícil de mi vida fue cuando, y no me lo están preguntando, pero yo lo quiero decir. Fue cuando llegamos a este país, que me divorcié y mis hijos empezaron la adolescencia. Fue lo peor. Yo estaba a punto de regresarme para México, porque un divorcio, aunque tú lo quieras, es una pérdida, es un trauma, es un problema, todo te sale mal. Casi no lo dimensionas cuando dices quiero divorciarme, sino hasta cuando lo estás viviendo y lo estás atravesando. Definitivamente. Entonces mis hijos vieron que el papá, la figura paterna, la autoridad, pues ya no estaba y agarraron pata. Y entonces empezaron, fue una forma también, pienso yo, porque nunca me han dicho que haya sido, pero siento que fue una forma de reclamo porque tenían papá y después ya no tenían y se me hicieron súper rebeldes. Y yo creo que fueron 2 años en los que yo me arrepentí muchísimas veces de haber dejado mi país. ¿Te sentías culpable? Sí, muy culpable, muy, muy culpable. Ya después, hablando con ellos ya estando más adultos, ya menos locos, yo recuerdo que ellos me dicen, mamá, tú hubieras hecho lo que hubieras hecho, era parte de
quizás de nuestro desarrollo. Estábamos acostumbrados a vivir en un pueblo, éramos súper tradicionalistas, una familia súper tradicionalista. Entonces llega a este país donde todo es libertad, donde puedes hacer todo, donde todo está bien visto. Para ellos también fue difícil, pero yo no me daba cuenta cómo ellos estaban sufriendo también. Solo estaba yo viendo que yo estaba en un divorcio, yo estaba sola manteniendo a mis hijos en este país y mis hijos estaban locos. Porque tú estabas enfocada en proveer tanto, o sea, lo primero era proveer, uh-huh, y lo demás venía a segundo plano. Sí. No era tanto que no podías estar para ellos, sino simplemente ya la mente no te daba. Exacto. Y cuando yo comencé a trabajar en los impuestos aquí, yo recuerdo que era todavía más complicado porque yo estaba pasando por el divorcio, pero eran muchas horas de trabajo, mucho estrés también. Y fue ahí donde yo nunca en mi vida había caído en depresión. Yo no creía que existiera esa palabra, esa enfermedad. Yo pensaba que eso era de personas que no tenían nada que hacer. Después, uh-huh, me arrepentí de lo que dije, porque nunca en mi vida me había sentido tan mal emocionalmente como en ese momento. Les voy a platicar que cuando yo sentí que tenía que pedir ayuda es cuando yo pensaba, quizás si mis hijos y yo nos morimos, eso será. Uh-huh. Mejor. Como buscar una solución. Yo decía, fácil. Si nos morimos los tres, yo no me voy a preocupar. Wow. Y qué importante es como reconocer el momento exacto en el que uno tiene que pedir ayuda, sí, y reconocerlo. Nunca había pensado importante. Eso, pero cuando me llegó a la mente, de repente dije, no, esto no está bien. Tengo que pedir ayuda. Es muy importante que mencione esto porque me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo mantiene la fuerza o cómo es que se mantiene durante todo este proceso de divorcio, durante el proceso de proveer a sus hijos, la rebeldía de sus hijos, y usted tratando de empezar un nuevo negocio o de empezar en el mundo de los impuestos? ¿Qué fue lo que la mantuvo? ¿Qué era lo que realmente la mantuvo? Porque ahora platica de la depresión, pero ¿qué fue lo que mantuvo? ¿Qué fue lo que le hizo seguir? Mira, siempre he sido una persona de fe. Yo siempre he creído mucho en Dios y en el amor que Él nos tiene y lo que Él significa para mí. Y me aferré a esa última esperanza que yo tenía. Era lo único que me quedaba, el amor que yo siento por Él. Eso fue lo que me ayudó a seguir luchando, porque yo decía, esto no puede quedarse así. Mis hijos no pueden ir por ese camino. El divorcio tiene que terminar en algún momento. Fue súper difícil, pero eso fue lo que me ayudó. El amor que tengo, el respeto que tengo por Dios me mantuvo. ¿Cómo hablas con Dios cuando hay una situación así? ¿Es válido decirle no me escuchas? ¿Es válido decirle estás ahí? ¿Es válido decir demuéstrame que existes? ¿Cómo fue en ese momento tu comunicación con Él? Mira, yo siempre he hablado con Él de una forma como si hablara con ustedes. No soy católica, entonces no sigo esas rezos. Uh-huh. Simplemente hablo con Él. Pero en un momento yo le decía, por favor, confírmame que todavía me amas, porque en un momento sí pensé que estaba sola. Y bueno, de verdad, la Biblia dice, pide y te lo darán, ¿no? Y cuando yo le pedí algo específicamente, Él me lo daba. Yo le pedí, por favor, dame un trabajo que sea adentro. Ya no le pedía uno de oficina, simplemente que fuera adentro, que no fuera fuera en el frío, porque era muy fuerte para mí. Me estaba doliendo mucho la espalda. Y yo me acuerdo haberle pedido, por favor, dame un trabajo que esté adentro, en un lugar adentro, y me lo dio. Cuando yo le pedí, por favor, que a mis hijos no les pase nada, que no se me mueran. No podía yo decirles que no hagan esto, que no hagan el otro, pero sí, por favor, consérvalos. Él lo hizo. Entonces eran unas muestras de que sí estaba conmigo, pero yo siempre he pensado que lo que pasa es consecuencia de las decisiones que tomamos. Entonces yo sabía que todo lo que estaba pasando eran consecuencias de decisiones que yo había tomado. No solo malas, porque pienso que he tomado muchas decisiones buenas también, pero en ese momento sí fue el resultado de mis decisiones. Una pregunta que tengo para ambos es, ¿ustedes creen que las decisiones son buenas y malas o solamente existen las puras decisiones y la reacción de cada acción
puede ser buena, puede ser mala, pero... Bueno, yo creo que las decisiones, no sabes si son buenas o malas, porque nunca tomas una decisión pensando que está mal, ¿verdad? Exacto. Pero a veces el resultado no es el que uno espera. Y yo creo que a veces eso, una decisión mala, te lleva a sufrir una consecuencia. Yo siempre he pensado, y se lo he dicho a mis hijos, las decisiones tienen consecuencias, buenas o malas, pero tienen. Entonces, yo creo que tomé decisiones que trajeron unas consecuencias malas y muchas consecuencias buenas también. Yo creo que siempre todo mundo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es decir, a veces nuestras decisiones están basadas en el conocimiento que tenemos en ese momento específico en nuestras vidas y en base a ese conocimiento tomamos las decisiones. En el futuro podemos ver para atrás y decir, o en el presente podemos ver para atrás y decirle, ¿por qué hice esto de esta manera? Me trajo esta consecuencia, pero en realidad también creo que las cosas tienen que pasar como tienen que pasar para que aprendas algo. ¿Me explico? Entonces, no creo que haya buenas o malas decisiones. Creo también que hay una consecuencia dependiendo de ellas, pero tampoco creo en que la gente nos tenemos que sentir culpables por alguna decisión, a menos de que seas una persona muy mala y lo hagas conscientemente, porque en realidad todo el mundo está en un proceso de aprendizaje y creo que las decisiones se toman en base al conocimiento que se tiene en ese preciso momento. Sí, coincido contigo. Totalmente. Guau, ¿qué? ¿Tú qué crees? Yo obviamente al principio dije, yo creo que las decisiones son decisiones porque nadie, como dice Yasmin, no puedes saber si es buena o es mala, simplemente son decisiones que lo que conlleva te toca lidiar. Definitivamente una decisión ya no la puedes cambiar, ya el pasado ya no vas a cambiar, pero lo que puedes cambiar es el hoy. Cómo vas a tomar las reacciones de las acciones que hiciste, cómo las vas a enmendar o cómo vas a actuar. O a vivir con eso, porque yo hablaba con mi psicóloga y hablaba del sentimiento de culpa que tengo por haber dejado a mis hijos solos, haber estado tan ausente, y me decía ella, ese sentimiento de culpa no lo vas a poder quitar porque no es algo que vas a poder deshacer o corregir del pasado. Lo que tienes que hacer es aprender a vivirlo, a sentirlo y hacer algo para que te afecte menos. Y lo he hecho y es increíblemente sanador. ¿Alguna vez ha platicado con sus hijos y han tenido esa plática donde ellos han logrado entender o tratado de entenderlo a usted? Sí. Ahora recientemente que mi hijo Brandon está comenzando a hacer su vida, es papá y se casó y Diego está saliendo, yo creo que también de su época de rebelde. Sí he hablado con ellos porque empecé a tomar terapia, y parte de las cosas que yo tenía que resolver era eso, evitar y trabajar con mi sentimiento de culpabilidad por haber estado lejos de ellos. Antes no podía hablar de esto sin llorar, y todavía me cuesta trabajo, pero ahora que he hablado con ellos me han hecho sentir menos culpable. Porque ellos me dicen, no tienes que sentirte culpable de nada, porque eres nuestra mamá, te vamos a amar, hiciste lo mejor que pudiste. Y claro, ellos, el escuchar de ellos, de su propia voz, que me admiran y que saben el trabajo que representa cuidar a 2 varones yo solita, es bien difícil, porque además mis hijos, quiero que sepan que los crié como me criaron, obviamente, ¿no? Muy tradicionalistas, muy conservadores también. Ya cada uno se está haciendo su propia personalidad, ¿no? Pero fueron criados como yo. Pero sí, en el punto que estamos ahorita, yo creo que ellos ya lo pueden entender. Y hace poquito, uno de ellos me llamó y me dijo, mamá, te amo. Y no sabes cómo me puse a llorar, porque lo que representa para mí que uno de mis hijos a esta edad, entre 25 y 23 años, te llame y te diga, mamá, te amo, es como, ¿estás bien? ¿Estás no bien? Hagas nada malo. Sí, ¿qué te pasó? Sí. ¿Qué estás? No te avientes, ¿no? ¿Y cómo 2 palabras tan simples gramaticalmente pueden significar demasiado? Especialmente porque a veces crecimos sin escucharlas. Entonces,
cuando es al revés y nuestros hijos son quienes lo dicen que de alguna manera uno está haciendo las cosas bien. O hiciste las cosas bien, ¿no? Yo soy muy perfeccionista, como se podrán haber dado cuenta, y eso ha sido también un problema, por un lado, por otro lado una ventaja, pero ese es el problema de ser perfeccionista, es pensar que siempre pudiste haberlo hecho mejor. Es que si yo hubiera hecho esto, es que si yo hubiera hecho el otro, y eso te da de alguna manera sentimiento de culpa, pero si uno no aprende a vivirlo y no aprendes a trabajarlo, sí te hunde. Porque dejas de disfrutar lo que tienes ahora por angustiarte por lo que dejaste de hacer en el pasado. Y creo que aprender de los errores es lo mejor que uno puede hacer, porque regresamos a la situación de las decisiones. Ok, si tomé una mala decisión y tuve una consecuencia mala, entonces la responsabilidad es aprender de ello, porque si la vuelves a cometer, entonces sí ya estamos hablando de... Absolutamente. Fíjate que yo siempre he tenido un dicho, esto no me vuelve a pasar. Y te voy a platicar algo que mi hijo odia que lo platique, pero eso me marcó mi vida. Yo recuerdo que era un domingo y en el pueblo, en Ixtapan de la Sal, a una señora que vendía en un carrito donas. Entonces, yo lo había llevado al jardín y tenía el dinero suficiente para regresarme a mi casa en un taxi colectivo o comprarle su dona a mi hijo. Y yo recuerdo que lloró para que le comprara su dona. Fue tan horrible decir, o le compro la dona o nos vamos en bus, porque era lejos donde vivía. Yo en ese momento dije, esto no me va a volver a pasar en mi vida. Y yo creo que por eso me enfoqué tanto en que a ellos no les faltara nada, económicamente hablando. Pero fue horrible. Sí, no imagino estar en esa posición. Pues más que nada es un orgullo, yo creo, para tus hijos hoy en día, que ellos ya están grandes y logran entender un poco todas esas acciones que hizo en ese momento para darles la mejor vida. Creo que es un orgullo para ellos llamarla madre. Sabes que a mí me encantaría que fuera ellos, que yo fuera una inspiración para que ellos también hicieran lo mejor posible por atender y cuidar de su familia. Yo no busco que ellos me agradezcan, que no busco el reconocimiento de ellos. Yo me sentiría satisfecha solo de saber que ellos están haciendo un buen papel como personas, como seres humanos, como integrantes de la sociedad, como papás. Con eso me sentiría eternamente agradecida con ellos. Ok, muchas gracias por estar compartiendo eso. Yo estoy un poquito en shock porque yo pensé que te conocía y ahora te estoy conociendo mucho mejor. Me dicen, no, al contrario. Pero sí vamos a hablar un poquito más de la parte profesional después de que todo este caos que sigo impactado estaba sucediendo y que de alguna manera qué bueno que lo estás compartiendo, porque igual todo el mundo, si entras a su oficina, si un día tienes oportunidad, está preciosa la oficina y dices... piensas que esta mujer heredó algo, no puedes pensar que pasó por todo esto. Entonces es una muestra de que sí se puede, pero que es muy complicado y que detrás de cada gran compañía hay un esfuerzo muy grande. Es un sacrificio. O sea, yo siempre he dicho que es fácil ver el resultado, pero quien nos ha visto en el proceso saben que hemos dejado sangre, sudor y lágrimas. Yo he oído todas las historias que han tenido aquí y todas han sido historias de superación, historias de fuerza, historias de sacar fuerzas de donde no las hay, de levantarte después de haber llorado toda la noche. De verdad que sí es de admiración. Yo he admirado a todas y cada una de las personas que han pasado por acá y siempre me siento identificada con muchas de las cosas que han dicho, pero definitivamente es sacar fuerzas de donde no hay. ¿Qué piensas del miedo? Es que ¿miedo a qué? A intentar algo nuevo, a abrir una oficina, fíjate a educar a los hijos. Tengo pocos miedos. Me da miedo perder el tiempo en cosas que no me debería de enfocar y seguir dejando pasar las cosas buenas de mi vida.
Eso es lo que me da miedo, perder el tiempo. Porque no tengo 20 años ahorita. Quiero disfrutar a mi nieta cada momento que yo la tenga, por ejemplo. Cuando tengo a mis hijos reunidos, soy la mamá más feliz. Yo creo que todas las mamás, cuando están sus hijos reunidos, es el mejor momento. Y más si tienes a tu nieta y los hijos. Sí. Pero algo que sí le tengo miedo es al dolor que puedo sentir cuando algún ser querido se muera. O sea, no por que se muera, sino por el dolor que eso puede representar en mí. A mí me da mucho miedo pasar. Y yo una vez escuché a Edwin decir algo así. Sí. Y que tú le dijiste, no es tanto que se muera, es lo que tú vas a sufrir. Y sí. De hecho, fue en un podcast, en el primer podcast, de hecho, que hicimos. ¿Verdad? Ajá. Ya ves como si los escucho muy bien. Y justamente, yo coincido contigo. No es tanto que la persona se muera, sino lo que uno va a sufrir con su ausencia. Entonces, todavía no me puedo imaginar ni quiero pensar. Tengo a mis papás, a los dos papás vivos, a mis hijos, a mi esposo. No tengo a nadie que he perdido todavía, gracias a Dios. Pero eso sí me da miedo, el dolor. ¿Y no sentiste este miedo cuando dijiste que vamos a rentar todo un piso Eso fue de otra cosa, un no. edificio y lo voy a transformar? Yo no lo hubiera hecho. O sea, si yo hubiera estado sola en ese momento para tomar la decisión, yo hubiera dicho, no lo hago. No lo hubiera hecho. Ahí el que me obligó fue mi esposo. Okay. Porque los dos, eso fue chistoso. Pero que no eso es lo que estabas pidiendo, las ganas de superar. Dios te Sí, dijo, pero a ver, no que querías eso, órale, ahí te va. Sí, definitivamente. Porque quiero decirles que cuando decidí independizarme, trabajar por mi cuenta, pues comencé mi casa recibiendo algunos clientes, pero ya después pues no quería incomodar a mis vecinos de que llegara tanta gente diferente a mi casa. Entonces le dije a mi esposo, pues tengo que rentar una oficina. Y una señora que conozco que vende seguros, se iba a mudar de donde estaba, entonces le dije, oye, ¿no hay una oficina que me pueda rentar ahí? Y me dijo, sí. Eso le iba a ayudar a ella también a compartir la renta. Entonces me rentó una oficina dentro de su oficina de ella. Y así yo comencé solitita a trabajar por mi cuenta. Después, Brandon perdió el trabajo que tenía en ese momento y yo dije, vente aquí a trabajar conmigo, porque en ese momento necesitaba trabajo. Entonces yo dije, mientras se encuentra otra cosa, Brandon tiene muchas habilidades y hay muchas que me gustan y nos conviene en la compañía tenerlas. Entonces dije en ese momento, vente conmigo. Y yo le empecé a enseñar lo que yo sabía y él escuchaba todo lo que yo decía, cómo trataba a los clientes, todo. Y siento que aprendió rápido. Y llegó un momento en que ya ninguno de los dos podía solo. Entonces le dije a mi esposo, tenemos que buscar otra oficina, porque él es mi socio, mi esposo. Empezamos a buscar, pero no encontrábamos. Y cuando encontramos esa, hablamos con Jonathan y Jonathan nos dijo, pues aquí está disponible si quieren. Entramos y yo le dije a mi esposo, esto es demasiado para mí. Son 2,000 pies cuadrados. Y aparte estaba hueco y feo. No hueco, estaba horrible. Yo estaba tratando de... No, es que estaba horrible. Era una oficina de los años 70, yo creo. O sea, feo, muy oscuro. Entonces cuando entré le dije, mira, de esto yo solo quiero la mitad, porque todo es mucho. Y pues aquí voy a hacer alguito, ¿no? Nada más vamos a pintar. Y me dijo, no, vamos a agarrar todo, dice, y yo me voy a encargar de eso. Siempre he confiado en él, ¿no? Pero ya en ese momento sí me daba miedo, porque la del dinero iba a ser yo tenía que poner para la inversión. Y aparte la responsabilidad de hacer que funcionara iba a estar sobre tus hombros. Una vez más la responsabilidad sobre ti. Correcto. Entonces él me dijo, mira, si vamos a hacerlo bien, yo te voy a ayudar, todo va a estar bien. Y yo le decía, es que si no, y si es mucha la renta, y si yo no puedo, y si los clientes, y esto, y lo otro. Sí, en ese momento me sentí insegura de poder continuar con el proyecto. Empezamos, yo recuerdo muy bien en las tardes, jueves y viernes nos íbamos por ahí y empezábamos a jugar con los diseños, los colores, el piso, porque todo fue algo que nosotros hicimos con nuestros gustos, ¿no? Y en un momento le dije a él, ¿cuándo vamos a empezar? Porque ya habíamos firmado el contrato y yo dije, pues ya, estamos aquí, a ver qué hacemos. Ya el tiempo está corriendo. Y yo pensé en un plan B, yo dije, si esto no funciona, yo voy a rentar oficinas ahí.
igual que me rentaron a mí. Entonces dije, pues rento con algunas personas de seguros o de algo más y pues eso me va a ayudar para... amortiguar. Sí, porque decía, yo no voy a poder con esta renta tan alta. Y un día llegaron a demoler, yo no sabía todo, quitaron todo. Arrancaron todas las paredes, todos los cables, todo. Yo le decía a mi esposo, ¿cómo crees? No vamos a tener dinero para todo esto. Me dice, sí. Él hizo toda la instalación eléctrica, él corrió junto con mis hijos todos los cables, que era lo más caro. Sí. Y él, sin ser electricista, pudo hacerlo. Pero tiene el conocimiento. Sí, sí. Y además me acuerdo que compró un libro de electricidad y compró un libro de concreto. Ahora nada más prendes la luz de enfrente y se prende la del baño, pero igual sí. Igual se prende. No. Sí lo hizo bien, tengo que reconocerlo. Pero obviamente cuando él vio el presupuesto me dijo, creo que no nos va a alcanzar, ¿no? Ajá. Y quiero decir, así como lo dijeron aquí, Jesús dijo, así me pasó a mí, puse todo lo que yo tenía. O sea, yo había trabajado 2 años de independiente sola. Entonces yo había guardado y no tenía mucho. Pero yo decía, con esto debo poder, ¿no? Entonces le dije a mi esposo, mi esposo era el que compraba todo, o sea, decía, esta puerta. Y yo decía, no, es que es carísima. No, algo más barato. Y me decía, no voy a ponerte una puerta de Home Depot porque es mi nombre. Y yo le decía, pues no le pongas tu nombre, pero que sea más barata. Es que él, por su profesión, pues quería que también hablara de su trabajo. Sí, es un reflejo de lo que él puede hacer. Era una responsabilidad. Se tardó tanto en conseguir las luces, qué tipo de luces, que no sé cómo se cuenta el color, la intensidad de las luces, pero él decía, tienen que ser de tal intensidad, de tal color, y yo decía, de las que sean, solo pon más baratas, pero él cuidó mucho los detalles. Claro, el resultado fue muy bonito, a mí me gustó mucho, pero eso nos llevó desde junio hasta enero, casi medio año de pagar renta. Y de seguir trabajando y de yo pagar salarios y meterle. Y yo recuerdo que el día que inauguramos, le hablé a Elvis y le dije, Elvis, necesito de tu ayuda porque voy a inaugurar y no tengo dinero para el buffet. Ya no tenía nada de dinero, nada. Es más, yo iba a empezar a trabajar sin saber cómo les iba a pagar a mis colaboradores la primera sueldo, porque yo no tenía nada de dinero. Y son cosas que nadie sabe. Solo me vieron ahí muy bonita, sacándome fotos con el gobernador ahora, pero yo no sabía qué iba a pasar al otro día. Y a veces es tan difícil sonreír cuando sabes que tu cuenta está en números rojos y dices, estoy al lado del gobernador y tengo que sonreír y esto va a salir en el periódico y en todos lados y nadie sabe lo que está pasando por dentro. Comunicar la seguridad que tú deberías de tener de que esto es el comienzo de algo grande. Y tú dices, a ver cómo me va mañana. Pero algo que me hace sentir a mí muy orgulloso, por ejemplo, cuando uno entra a tu oficina, es que yo creo que muchas veces el umbral de merecimiento que tenemos los hispanos, especialmente cuando venimos a Estados Unidos, entre comillas, a hacer trabajos más, también entre comillas, indignos, y entrar a una oficina y como cliente saber que yo merezco estar cómodo y que merezco un servicio de primera calidad, a diferencia de todas las oficinas, sin nada personal, pero todas las otras oficinas hace 15, 20 años cuando uno llegó aquí y literal te ibas a sentar todo el día a ver a qué hora te tocaba, todo mundo amontonado, sin una cita previa, y en ese momento esa gente estaba haciendo lo que podía, pero a lo que me refiero es desacostumbrarse y saber que merecemos lo mejor. Eso es un punto que yo personalmente agradezco mucho en relación a tu oficina y a todos los negocios que están haciendo por hacer algo más bonito, sí, especialmente para los hispanos. Y eso fue lo que yo me di cuenta cuando yo llegué, que los lugares de servicios, ya no vamos a poner solo de impuestos, sino los lugares de servicios para hispanos eran de menos calidad, eran más feos, menos agradables, y tú te sentías parte de ese trato, ¿no? Que era normal una oficina de hispanos o un lugar de hispanos que fuera de menos calidad que un lugar para blancos, un lugar para indios, no sé. Entonces yo siempre pensé
Mi oficina está inspirada en cómo quiero yo Ser que tratada. mis clientes se sientan, porque la oficina no está hecha para mí. Ujú. Bueno, sí, ahí trabajo, pero está pensada en cómo quiero que ellos se sientan, lo que merecen mis clientes, porque no merecen menos de lo que nosotros podemos ofrecer. Merecen tener un lugar digno donde llegar y esperar y tomarse un café y tener privacidad, tener una conversación privada conmigo, con cualquiera de mis colaboradores, y mis colaboradores también merecen un lugar digno para trabajar. Entonces, mi oficina no es un lujo para mí, es un lujo para mis clientes, y así es como quiero que ellos se sientan tratados. Algunas veces dicen, no, es que en esa oficina nos van a cobrar hasta por el café, cuando en realidad tú vas, tú dices, bueno, no es tan así. Los precios no somos los más altos del mercado, pero yo trato de ponerle ese valor agregado al servicio que nosotros damos. ¿Qué fue lo que sintió el primer día que inauguraron y que estuvo con las fotos con el gobernador? A pesar de que estaba con la mente... Fue muy estresante porque mi esposo se quedó trabajando toda la noche en la oficina, afinando los detalles del lobby, porque yo recuerdo que el lobby, afuera, saliendo del elevador, ese espacio, no estaba pintado, no estaba listo ese espacio, no estaba el marco de la puerta, no estaba pintado. Entonces mi esposo tuvo que quedarse toda la noche para tenerlo listo. Y yo recuerdo haber ido a las 9 de la mañana y decirle, oye, no llegaste a dormir. Me dijo, es que estoy terminando. Entonces, todo fue estresante porque también cuando nos entregaron la oficina y que habían puesto la carpeta, sin la carpeta no podíamos montar nada, aunque ya teníamos escritorios y todo. Nosotros nos tuvimos que ir a México, teníamos un compromiso, regresamos mi esposo y yo, pusieron la carpeta y él y yo estuvimos montando los escritorios, conectando las computadoras. Estuvimos 2 semanas trabajando todo el día, casi toda la noche, comiendo, desayunando en la oficina, esperando el día. Y el día que yo recuerdo que llegamos para hacer la inauguración, fue de esas veces como cuando te casas, que te acuerdas como en sueño, como que es algo que no pasó, pero sí pasó. Fue uno de los momentos más satisfactorios de la vida que he tenido. Sí, porque ver llena la oficina de mis clientes, ver a la gente importante que nos acompañó, que se haya dado el tiempo, porque fue un senador y fue el que ahora es gobernador, fue a la inauguración. Me sentí pues honrada, honestamente, de que ellos aceptaran la invitación de ir y de darle ese peso, porque es lo que yo quería, darle un peso a la oficina. Y yo recuerdo que el gobernador en ese momento me dijo, este es uno más de los, ¿cómo me dijo? Ese es un sueño americano hecho realidad. Y sí, oyes mucho el sueño americano, pero cuando lo estás viviendo dices, no es posible que yo haya podido llegar hasta acá. Y no me la creía. Sin embargo, cuando ves hacia atrás y ves por todo lo que has pasado, dices, ok, lo merezco. Sí. Bueno, no, nunca dije lo merezco. Pero eso era, ¿sientes eso? En este punto en tu vida, ¿estás orgullosa de ti misma? Sí, estoy muy orgullosa de mí misma, pero todavía siento que tengo muchas cosas por hacer. Por ejemplo, te voy a platicar algo. Yo no me siento cómoda cuando no voy a la oficina. O sea, yo siento que, como todos, tengo que ir todos los días a la oficina. No me siento cómoda. Sí debo de decir que tomo mis vacaciones también y de repente hago mis viajes, pero estoy pegada en el teléfono o y regreso y ya es como, me siento como incómoda de no haber ido a trabajar. Es decir, todos trabajando y yo acá disfrutando, ¿no? Todavía no me siento en ese nivel de decir, ok, ya lo logré. No, yo creo que todavía necesito. Entonces, ¿cuáles son los planes que siguen? Es estabilizar el negocio, porque tenemos poquito tiempo. Empezamos en el 2021, entonces tenemos poco tiempo todavía. Pienso que quiero darle estabilidad. Hemos implementado sistemas para hacer más rápido nuestro trabajo, eficientar el tiempo de mis colaboradores ahí. Y sí, es eso, eficientar el tiempo y estabilidad en el negocio. Eso es lo que sigue. Para todas las mujeres que te están escuchando, ¿qué mensajes tienes para ellas, para todas aquellas mujeres que están pasando por un camino difícil? ¿Qué mensajes puedes darles?
Bueno, algo que siempre he dicho es que a veces uno siente que se muere, pero no se muere. O sea, no te vas a morir con lo que está pasando. Sea lo que sea que esté pasando, no te vas a morir. Solo ten paciencia, todo pasa y enfócate. Yo recuerdo algo que dice una líder de opinión en México, Marta de Baile, a quien admiramos. Dice ¿qué dice? Déjame acordarme para no decirla equivocadamente. ¿Cómo dice? Dime cómo va y a lo mejor yo la he escuchado. ¿Pocos hacen sacrificio? No, si quieres tener lo que pocos Exacto. tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. están dispuestos o lo a que hacer. dicen, estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen. Es que no es fácil, o sea, es el precio que hay que pagar. Es el precio y tienes que estar dispuesta a pagar el precio para después ver los resultados. O sea, el hecho de haber ido yo a la universidad en la noche, de haber estudiado cuando ya era mamá, de haberme perdido muchos fines de semana porque yo tenía que estar haciendo proyectos y trabajos. En ese momento fue sacrificio y yo creo que nadie me envidiaba en ese momento por estar yo metida en mi casa mientras todos se la pasaban de fiesta, ¿no? Pero todo tiene un precio y creo que pagué el precio y ahora estoy disfrutando. Porque ahora me siento en una etapa de mi vida que me gusta mucho. Ahora me siento muy feliz, muy a gusto, porque mis hijos ya no están chiquitos, entonces ya no tengo que estar ahí todos los días, todo el día en la escuela y que no llegó y que sí llegó y que no sé qué, y dónde andas y a qué horas vas a ir. No, ya no estoy en ese momento, mis papás están bien, tampoco tengo que andar cuidando al esposo, mi esposo se cuida solo. Y ahorita me siento muy bien, así que el mensaje sería eso: si quieres lo que pocas mujeres tienen, tienes que hacer lo que pocas mujeres hacemos. Estar dispuesto a pagar el precio que muchas veces es muy y aparte alto. Que también es de mucha inspiración todo lo que has hecho. Estoy seguro que vas a tocar a muchas mujeres con tu historia, y realmente has sido la voz aquí en Delaware también de muchas mujeres, que me imagino que eres una gran inspiración para todas aquellas mujeres que te pueden ver, que son tus clientas, y que de alguna forma te ayuda también a ti como a mantenerte por el buen camino, sabiendo que eres una gran inspiración para muchas personas. Sí, sabes que he tenido la oportunidad de tener en mi oficina clientes que me dicen: te escuché, te vi, escuché tu historia, yo pasé por lo mismo, o inconscientemente van y me platican sus problemas, y sé que soy una inspiración, y ese es el objetivo de estar aquí ahora, de ser la inspiración para alguien que está pasando quizá lo que yo pasé, y que sepa que todo se va a poder, que sí se puede hacer, pero que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio también, tenemos que estar dispuestos. Y algo también de lo que creo que yo he pasado en mi vida, he sufrido mucho con la misoginia de algunos hombres, y eso ha sido bien triste para mí, bien difícil. Sí, es lo que te iba a comentar. Ya el simple hecho de que te dediques a las matemáticas es algo que para mí es increíble, porque lo último que yo quiero hacer son números, pero estás dentro de un mercado que es gobernado por hombres. Sí, fíjate que desde que estaba en México, todos los contralores de los hoteles donde yo trabajaba y las cadenas donde yo trabajaba eran hombres. No había ninguna mujer. Pocas personas dicen mi contadora. Todo mundo tiene un contador, dígase masculino. Sí, right? somos pocas. Y tenía yo un jefe que era muy misógino conmigo, muy misógino. Yo creo que gracias a él nunca pude alcanzar el mayor puesto en la hotelería que hay, porque yo sentía que no quería a las mujeres en general. Entonces yo en ese momento, mamá soltera, mis hijos enfermísimos, entonces yo tenía que salir porque mis hijos estaban enfermos, córrele al hospital, y él se enojaba. Cada vez que yo le decía: oiga, es que me llamaron de la guardería que Diego está enfermo, me decía: ¿otra vez? Y de verdad como si fuera tu culpa, right? Y de verdad que yo sentía tan horrible. Yo decía: sé ser humano, por favor. O sea, no es mi culpa y tengo que atender a mi hijo. Entonces, en ese entonces sentí ese tipo de misoginia, pero acá es otra, porque
como que en el negocio de los impuestos, de las finanzas, se escuche mejor un hombre que una mujer. ¿Crees que desde alguna perspectiva de más confianza, inconscientemente decir voy a poner mis números o mis finanzas en manos de un hombre? ¿Eso crees que tenga que ver una situación social? Yo creo que las, no quiero decir las personas, pero yo creo que creen más en un hombre cuando te habla de leyes, quizás, de parte de finanzas, y piensan que una mujer no podemos tener el conocimiento, la habilidad, la capacidad de poder también tener información y poder ser buena persona para aconsejar en las finanzas. Y sucede en muchos ámbitos, lamentablemente. Muchas personas sienten que tiene que ser un hombre el que esté capacitado para algunas cosas. Quizás es un problema más profundo de toda la sociedad y de todo el mundo. El otro día en el aeropuerto estábamos subiendo a un avión y un señor vio que la mujer quien iba a pilotear, quien iba a pilotear el avión era una mujer, y se atrevió a preguntarle que si sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes que eso ha pasado? Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho. Yo creo que me he ganado la confianza de la gente con la que me rodeo, mis clientes, porque llegan conmigo generalmente los señores que trabajan en landscaping, en construcción, en cosas bien rudas, ¿no? Entonces de repente se ponen enfrente de mí y yo siento que me han de ver como, ay, esta señora, ¿cómo me va a enseñar, no? Pero trato de hacerlo sentir que tenemos la experiencia. Y yo siempre he pensado, no soy feminista, pero respeto mucho a los hombres, pero también pienso que las mujeres podemos tener la misma capacidad intelectual que un hombre. O sea, no por ser mujer es que seas más burra, o no porque seas mujer aprendes menos, o puedes tener menos habilidades que los hombres. Y muchas veces es al contrario, porque las mujeres ven detalles que uno a veces no tiene percepción, y creo que eso es algo agregado en vez de que sea negativo. Especialmente en números, ¿me entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, a mí me decían, es que esta no parece oficina de impuestos, esto parece como un spa. De verdad. Dice, porque me decía un cliente, y me debe escuchar y va a saber quién es, porque me dice, estoy afuera y se parece que estoy en un spa porque con la música y huele muy rico y todo. Y el lobby. Sí, le digo, quiero que sepan que están en una oficina de una mujer. Y una oficina de una mujer debe tener detalles de una mujer y debe estar cuidada. Entonces, me gusta que huela rico la oficina. Y yo creo que he estado luchando y rompiendo ese estigma entre la comunidad de tener... Hay muchas personas, hay muchas mujeres, conozco a varias colegas mías que son mujeres y que tienen todos los años aquí y tienen o sea, han tenido muchísima historia y han durado muchísimos años haciendo impuestos. Entonces, no creo que piensen que una mujer no funciona. Más bien, siento que le creen más a un hombre que a una mujer. Sí. Hablando de tu equipo de trabajo, ¿qué tan importante es el papel o que juega tener el apoyo de tus hijos en tu equipo de trabajo, tu esposo? ¿Qué tan importante es eso? Es súper importante porque, por ejemplo, le digo a Brandon que nadie puede cuidar el negocio más que quien le interese, ¿no? Sí, que sí. el que tenga tienda, que la tienda. Entonces yo le digo a él, no puedo tener mejor colaborador que tú en la compañía, porque si a alguien le debe interesar que la compañía esté bien, es a ti. Entonces, claro, también le he dicho, tienes que ganarte todo lo que... Aquí eres un colaborador como somos todos. No porque eres mi hijo tienes más privilegios. Al contrario, tienes más responsabilidades. Y yo espero mucho más de él que del demás equipo de trabajo. En lo que tiene que ver con... Estás poniendo la responsabilidad en él que tus padres ponían en ti. Estoy regresando al cine. Mírala, ya se está... Pero ¿sabes? Es que yo sé que es capaz de hacerlo. Sí. Es muy inteligente, es muy capaz y yo sé que él lo va a hacer. Por otro lado, por ejemplo, mi esposo es mi balance.
Yo digo que siempre tengo mis meeting con él el viernes en la noche, vamos a cenar y siempre hablamos de negocios, pero él me equilibra mucho. Si tenemos que tomar una decisión para la compañía, él siempre me ayuda a tomar la mejor decisión, porque él ve una parte que yo no veo, él considera cosas que yo no considero, porque estoy inmersa en el día a día de la compañía, de la oficina, ¿no? Cuando él llega y habla con los colaboradores y me dice, mira, a mí me gustaría que hiciéramos esto con ellos, vamos a darles seguro médico, vamos a darles, para que ellos se sientan más valorados y que trabajen mejor. Ese es algo muy importante que yo he aprendido de mi esposo, a valorar más a los colaboradores, a hacerlos sentir valorados por nosotros y a compartir lo que hemos ganado con ellos. Sí, porque ¿quién quiere dejar de trabajar en esa oficina? Ay, yo espero que no. Yo espero que se sientan contentos. Aparte teniendo a Tacos Rojas tan cerca. Y además nuestros clientes, imagínate. Así Sí. que nos mandan comida cada ratito. Ay, qué rico. Hablando de tus colaboradores, ¿qué mensaje tienes para ellos? Sin ellos no podría yo existir, no podría existir la compañía. La compañía no soy yo. La compañía somos todos. La compañía es el trabajo de cada uno de ellos y el compromiso que ellos tienen con los clientes que están asignados en sus manos. Porque yo les digo, yo estoy aquí todo el día, pero yo no voy a detalle tanto como van ellos. Y yo trato de que todo lo que yo he aprendido en estos 40 y tantos años de vida, poder transmitírselos a ellos. Yo siempre le digo, no le hables hacia el cliente. El cliente está acostumbrado a escucharme a mí, cómo yo le hablo, cómo soy con ellos, cómo respondo. El tiempo de respuesta que yo tengo con mis clientes es casi inmediata. No quiero que lo dejen para otro día. Entonces, ellos son fundamental para la compañía. Yo creo que son los pilares más importantes, pero quiero que ellos sean una réplica mía también. Porque aparte yo creo que en muchas carreras la reputación es importante, pero cuando se trata de un contador, como que no hay una segunda oportunidad que la gente Y es que da. mira, Pedro, los servicios personales son los más difíciles de mantener, porque tú estás por el doctor, por el abogado, por el contador, no estás por la firma de contadores, la firma de abogados, Sí, claro. o el hospital, no, tú estás confiando en la persona. Entonces, Casi es una marca personal. sí, porque pues quien me quiere ver a mí. Uh-huh. Quien quiere hacer preguntas es conmigo con quien quiere hacer preguntas. Entonces, mi trabajo ahorita es que mis clientes confíen en el equipo de trabajo como confío yo. Por eso les decía que el siguiente paso es estabilizar a la compañía. Porque todo el mundo me quiere ver y yo siempre estoy ahí, pero no puedo atender A todo el mundo. Pero sí necesitamos que te desconectes de vez en cuando, porque el otro día me estaba mandando mensajes. Estaba de vacaciones en Colombia y yo ¿ya regresaste? No, todavía estoy. Pues entonces, cuando regreses hablamos. No puedo, de verdad. Sí. Y lo he intentado dejar un teléfono porque tuve la grandiosa recomendación de que ten dos teléfonos. No, hombre. Ahora es peor para mí porque tengo que atender dos cosas. Pero es muy difícil para mí desconectarme. Pero yo creo que porque me gusta tanto mi trabajo y además tengo otro defecto que les voy a decir. Soy muy controladora. Me gusta tener el control de todo. Yo quiero saber todo lo que está pasando. Y si algo no me lo dicen, es como que lo que te activa tu enojo. Sí, porque es como, ¿por qué no me lo habían dicho? Infórmenme a mí de todo, cópienme a mí de todos los correos. Yo quiero saber todo. Pero también tengo que trabajar en eso porque no siempre puedo estar controlando todo. Y cuando algo no me sale, es un poco frustrante. Sí, porque también, o sea, puede ser bueno, pero a la vez es como más malo porque realmente la capacidad de uno es limitada. Por más que uno quiera hacer más y abarcar más, es súper limitada. Aparentemente creemos que a veces somos superhumanos, pero en realidad no lo somos. Y es que eso me impide crecer en cierto momento porque no puedo estar en todo. No puedo controlar todo. Tienes que delegar y confiar. Sí, y yo creo que esa es parte de la vieja escuela que todavía traigo porque... no sé, creo que mis jefes son de los que me enseñaron también y siento que ahora las reglas de negocios es más delegar, más confiar, más enseñar, es diferente a hace 25 años que yo estaba en este negocio. Sí, pero qué bueno que te mantienes siempre actualizada, siempre andan tratando de educarse más,
¿por qué hacen estos cursos y por qué están certificados con el IRS y todo esto? ¿Es necesario o ustedes lo hacen para dar un mejor servicio, tener un mayor conocimiento, o las leyes dentro de los impuestos cambian? ¿Por qué? No es obligatorio tener tantos cursos, es recomendable. La IRS recomienda una educación continua de ciertas horas por año y hacer un examen de 100 preguntas al final del año para que la IRS reconozca tu educación continua y pueda recomendarte como preparador certificado por la IRS. Entonces, la respuesta es no es obligatorio, pero para dar un mejor servicio, para dar un mejor consejo, para dar una mejor estrategia, para poder ayudar a nuestros clientes a tomar una decisión, tenemos que saber, y solo podemos saber aprendiendo, educándonos. Y para mí, como les expliqué, siempre ha sido un vicio para mí. Brandon me dice, ¿y ahora qué quieres? ¿A dónde quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque ahora que quiero meterme a la universidad y ahora que estoy en el trámite de la ciudadanía y estudie, pero como loca. Es algo que a mí me gusta. O sea, en la oficina la que más toma cursos soy yo. Pero además debe de ser, porque entonces yo bajo la información a los colaboradores más fácil, más práctica, y eso nos ha mantenido en un buen nivel para poder dar un buen asesoramiento a nuestros clientes. La innovación es muy parte de tu trabajo. Sí, porque además si no estamos actualizados, se nos van las oportunidades. Mira, los sistemas que nos venden para hacer nuestros impuestos cada año están actualizados con las nuevas leyes, que si esto, que si calificas, que si no calificas. Pero en realidad, cuando tú tienes el conocimiento, puedes explicarle al cliente por qué sí, por qué no. O ahora con la bendita Big Beautiful Bill, ya la estudiamos 2 veces y ahora en noviembre tenemos otro curso de 3 días solo estudiando esa ley, porque va a impactar en muchos sentidos. Entonces tenemos que estar preparados para poder explicarle a nuestros clientes cómo le está impactando el cambio de las reformas fiscales en sus impuestos el próximo año. Y aparte qué rico porque los cursos son en Vegas, ¿no? En todos lados. Sí, el último fue en Las Vegas, pero el próximo va a ser en Miami, y tenemos uno en Nueva York también. Sí, pues Vegas, Miami, New York. Luego me dicen, yo aprendiendo. Luego me dicen, a ver cuándo nos vamos todos los de la oficina a un cursito por allá, ¿no? Sí, Miami. Hay que aprovechar. Sí, claro. Wow, ha sido bastante intenso y he aprendido mucho. Yo ya te admiraba, pero después de esta conversación. ¿No haber sido aburrida? No, claro que no. Para nada. Yo aprendí bastante, la verdad. Sabes que mi intención de estar aquí eran básicamente 2 cosas. Conectar con la gente, que me conocieran la persona, el ser humano que soy. Porque mucha gente me ha dicho, es que te ves como que media enojona, media... Y yo les digo, es que debo de tener esa imagen seria para que tú confíes en mis servicios, porque si me ves toda... relajenta. Sí, o puedo ser relajenta, pero siempre cuidando mucho la línea. Sí. Imagínate que encuentras a tu doctor por ahí jugando en Las Vegas, ¿no? Por ejemplo. O tu abogado. O sea, tiene uno que cuidar mucho su imagen. Entonces yo quería que la gente me conociera como soy, lo que he pasado, el proceso que he tenido para llegar a donde estoy, cómo lo disfruto ahora, cómo disfruto mi trabajo, y la otra parte de ser mamá. O sea, lo he sufrido tanto, he sacrificado tanto, que yo quisiera que las mujeres que me estén oyendo traten de disfrutar cada proceso, porque a veces uno, entre tantas responsabilidades, pierdes la oportunidad de disfrutar los procesos, de saborear la etapa de tus hijos, porque ahora que yo tengo mi nieta, es que yo digo, yo quiero disfrutar cada día con ella porque no va a regresar, pero cuando yo era mamá no lo pensaba, yo nada más pensaba, mis hijos están enfermos, necesitan leche, pañales, sí, y además los 2 súper enfermizos, eran de especialista y casi esperaban que yo cobrara para enfermarse, llévalos a Toluca y carísimo todo. Entonces yo quiero que esas mujeres que parte de su vida o la mayor parte de su vida están enfocadas en su familia y no en ellas,
que se reflejen un poco en lo que ya pasamos, y que también se vale que tomen un momento para ellas de decir, no quiero, no puedo, ahora no voy por el niño, vas tú por el niño, hoy no quiero lavar los trastes, los lavo mañana, me voy a dormir temprano, hoy quiero comer tacos, voy a comer tacos. Saber no que decir correr. No es válido. Se vale, y no sentirte mal. Eso es muy difícil, como mamás es muy difícil. Es lo que ponemos de ejemplo el viaje, una mamá se siente muy culpable de estar de viaje y saber que sus hijos se quedaron en casa. Bueno, yo ahora ya Se siente porque están cuidando el negocio. Sí, no, imagínate. No, por eso te digo que ahora es diferente. Uh-huh. Sí, en el pasado no me hubiera imaginado unas vacaciones sin mis hijos, porque como una mala madre, ¿no? Ahora es diferente, ahora quiero disfrutar de mi matrimonio y de mi tiempo que puedo tener. Y lo que diga la gente también va tomando menos valor. Mira, para mí siempre es importante la opinión de las personas en su justa perspectiva. Uh-huh. Y yo creo que eso me ha ayudado, porque yo escucho todo lo que me digan, yo lo escucho, pero tomo lo que necesito tomar. O sea... ¿Y quién te lo está diciendo también? Sí, ¿y por qué? Uh-huh. Porque si alguien te lo está diciendo con el mejor de los sentidos y tú lo sientes así, lo tomas, lo agradeces, a lo mejor no te gusta, pero lo tomas, ¿no? Uh-huh. Y te voy a decir, por ejemplo, ahora cuando mis clientes me llaman y de repente no los puedo atender en ese momento, después me dicen, oye, es que ya tú no me contestas, es que no quieres hablar conmigo, ya se te subió. Y yo le digo, simplemente no puedo atenderlos a todos al mismo tiempo. No es que se me haya subido. Y yo les digo, si se me sube, a mis hijos, a mi equipo, les digo, si se me sube, si ustedes ven que ya estoy perdiendo el piso, díganme, porque no quiero perderlo sin darme cuenta. Sí. Pero también hay veces que me dicen cosas que siento que no lo ven completo, no tienen la visión, la imagen completa como para decir, oh, bueno, es que ya no somos 20, ahora somos 500 los que ahora tiene que atender. Entonces, humanamente yo ya no lo puedo hacer, ¿no? ¿Y qué palabras tienes para todos tus clientes en general? Es que es mucho agradecimiento el que siento por ellos, pero yo agradezco la confianza, su lealtad, su paciencia también, porque como todos tenemos errores y tenemos cosas en áreas de oportunidad donde podemos seguir mejorando, pero sobre todo la oportunidad de servirles todos los días. Y cada vez que tengo buenos comentarios míos de la compañía o del equipo, es una satisfacción enorme, porque nuestro primer objetivo es que nuestros clientes se sientan atendidos y sobre todo atendidos por mí, porque muchos se quejan de que es que yo nunca puedo ver al jefe o a la jefa. Entonces yo trato de siempre estar ahí en lo que yo pueda hacer. Pero, perdón que insista, pero yo quería que esta entrevista fuera más a mi lado de mamá, de esposa, de mujer, porque a veces lo dejamos de lado, solo como me ven ahí haciendo impuestos y como ahí, ¿no? Pero también soy mujer y también soy mamá y también tengo sentimientos y también he pasado depresiones y ansiedades y yo, otra cosa que aconsejaría es que tuvieran una terapia. Todos necesitamos una terapia y ha sido salvadora también para mí. Y hacer ejercicio para mí es también vital, porque físicamente y emocionalmente me mantiene sana. Entonces hay que darnos el tiempo que necesitamos para cuidarnos como mujeres, porque cuando los hijos se van, lo único que nos queda somos nosotras. Priorizarse. Sí, porque a mí lo que me pasó es que cuando mis hijos empezaron a independizarse, yo me sentí como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué le dedico mi tiempo? Sí, yo me aburría. Fue que empecé con la depresión y todo esto, porque ya mis hijos pues no querían comer conmigo, ya no querían salir conmigo, o sea, ellos querían salir con sus amigos, con sus amigas, pero no conmigo. Entonces mi vida empezó a quedarse hueca y yo no sabía a disfrutar mi soledad. Por eso es importante aprender a disfrutarse uno mismo y sentirse completo cuando uno está solo. Para mí la soledad, yo creo que eso sí me da miedo. Sí, yo voy y me como mis chilaquiles conmigo mismo y y es lo más delicioso. Conmigo mismo. Nadie me está llegando.
Nadie me va a decir que son demasiados. Sí, brujaja y sí. Brujaja, mi café favorito. Sí, los chilaquiles están buenos, entonces... ¿Sabes qué me gusta ahí? El pan. Los está chocolatines, rico. Yo me puedo comer 3 sola. Ay, sí, sola, porque si no me entra la culpabilidad. No, sí, yo creo que aprender a estar solo es uno de lo más complicado que existe. Aprender a de verdad disfrutar solo, pero también creo que es muy, muy importante. Porque dejas de ser dependiente, entonces cuando la gente se va, váyanse, ¿sí me entiendes? Váyanse porque me tengo a mí. Pues yo creo que eso yo lo aprendí los últimos años y fue difícil. Yo creo que he dicho muchas veces difícil, pero también ha sido difícil aprender a estar sola. O sea, porque incluso la psicóloga me decía, es que puedes hacer esto y esto y esto. No, es que no, yo no sé qué hacer. Si mi esposo no está y mis hijos no están, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya limpié, ya lavé el baño, ya lavé los trastes, ya hice todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, aprender a vivir sola y a divertirte y a caerte bien, me dice mi terapeuta, y a caerte bien. Y ahora, cuando alguien quiere estar conmigo cuando no debería de estar, yo estoy como, no, hoy no te toca. Sí, porque los sábados en la tarde yo lo disfruto tanto porque estoy solita y entonces veo lo que yo quiero ver. Tomo mi copita de vino del que me encanta, nadie me está presionando. Sí. Ahora he aprendido a disfrutarlo, pero tenemos que aprenderlo. Y a veces la vida te forza a aprenderlo, porque cuando uno no lo aprende y la vida dice es que es necesario que sepas esto, y si no te pone en situaciones que te llevan. Yo lo aprendí cuando a mí me dio COVID, porque es cuando estás completamente solo y fue un impacto. A mí no me impactó tener COVID, a mí me impactó estar en el departamento y dije, así es como se siente, porque pues todos mis días están llenos de personas, hasta las noches estaban llenas de personas. Entonces cuando uno está completamente solo, no te das cuenta que ha pasado años y años y años en el que necesitas dar atención o estarla recibiendo. Entonces, cuando empiezas a sanar y dices, ok, esto tenía que pasar para aprender a... Sí, y para darme cuenta a lo mejor que no sabía estar solo. Yeah. Pero cuando la vida te lleva, o sea, sí es impactante cuando la vida te lleva a aprenderlo y por sobrevivencia tienes que hacerlo. Porque... Sí, exactamente. No necesitar de alguien, no quiere decir que estar acompañado es malo, pero no necesitar de alguien es lo más rico que puede existir, porque estás completo. Sí, definitivamente. Yo recuerdo que mi hijo Brandon me decía, a mí me encanta estar solo, yo me caigo bien, yo me entretengo, yo disfruto todo. Y dije, wow, ¿cómo? Pues yo no lo puedo hacer y mi hijo lo puede hacer. Qué bueno que lo pueda, hacer. Sí. Señora Yasmin, hemos aprendido bastante de usted. Estoy seguro que muchas personas han aprendido de usted, de su lado humano, fuera de lo laboral. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Para mí es un placer. Muchas gracias por haberme invitado y por ser parte de este emprendimiento también. Gracias. Una admiración muy profunda. Gracias, los quiero mucho. Muchas gracias. Nosotros también.